Estamos viendo ese tema número 5, donde estamos aprendiendo a manejar la ira. Y la base para adquirir la gracia es ese versículo, Proverbios 15:1, donde nos dice que la blanda respuesta quita la ira y la palabra áspera hace subir el furor. Pero hermano, este libro de Proverbios nos da la llave maestra para desactivar esa bomba de la ira que se enciende en nuestro hogar en esos momentos de conflicto donde las palabras ásperas van engendrando fuego, van engendrando que nos agredamos, donde nos criticamos, donde nos burlamos, donde elevamos el tono de voz, donde hay sarcasmo o donde sacamos las uñas para defendernos. La única función de esa palabra áspera, hermano, es que ese conflicto suba de tono y va transformando esa tensión, ese problema en una furia destructiva. Hermano, porque la aspereza no edifica, sino que destruye. Y en cambio la respuesta blanda, esa blandura que no es debilidad, es esa gracia que Dios nos da a nosotros como una fuerza que se va a negar a ser contagiada por la rabia. En ese momento nosotros validamos el dolor, entendemos la frustración de nuestro cónyuge, le bajamos la voz, en lugar de gritar como ella o él, bajamos la voz, impedimos la escalada física y nos vamos enfocando en la necesidad y no en la persona, así como lo hemos estado viendo en la comunicación, en donde yo siento, yo necesito, y en donde le decimos a nuestro cónyuge, imagina que estás subiendo la voz y le dices, entiendo que estés frustrado. ¿Qué necesitas realmente en este momento? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Hermano, es que la ira va a ser más fácilmente derrotada por la gracia y esa blanda respuesta, hermano, es la aplicación de la gracia en el momento de la prueba, así como lo dice Romanos 12:17. Cuando nos negamos a devolver mal por mal, entonces aplicamos la gracia con esa respuesta blanda. Y es que San Pablo nos dice que venzamos al mal a fuerza de bien y no devolviendo mal por mal. Esa respuesta blanda, hermano, es un acto de humildad que desarma a nuestra pareja, que en este caso es nuestra propia contrincante. Y hemos visto que la raíz de la ira puede ser de dos maneras, como secundarias a una herida no sanada, en donde vamos a usar máscaras, disfraces, mecanismos de defensa, o a un control emocional deficiente. ¿Te recuerdas, hermano, que cuando hay conflictos, cuando hay un deficiente control emocional, van a haber explosiones de ira? Y que cuando eso sucede, son producto de la incapacidad de cualquiera de los cónyuges de poner un tiempo fuera a esa emoción antes de que se secuestre la razón que está en el área prefrontal, y la psicología le llama a eso secuestro de la amígdala. Y es que, hermano, cuando la adrenalina sube, el cerebro se cierra a la lógica y en este punto cualquier palabra, incluso la de nuestra pareja, es percibida como una amenaza, como que si hubiera algún tigre que nos está corriendo, y la respuesta es ya sea lucha, o sea agresividad, o huir o retirarnos. Y entonces necesitamos, hermano, un voto de una pausa sagrada antes de que la ira se vuelva pecado. Y te recuerdas, hermano, que yo te sugerí que hiciéramos una dinámica llamada el tiempo fuera con el rosario, ya sea con el rosario, con una palabra stop, con una pausa. Y entonces cuando cualquiera de los dos cónyuges, cualquiera de ellos, utilizara esa palabra clave, ya sea rosario, stop o pausa, e incluso en medio de un grito o de una agresión, ese conflicto
debe detenerse inmediatamente, sin excepción. Y te recuerdas, hermano, que entonces ambos cónyuges se separaban por un tiempo de más o menos 20 minutos. Y durante esa pausa, en lugar de estar gritando, se puede rezar un misterio del rosario, se puede leer un salmo. La idea, hermano, es buscar esa respuesta blanda en la presencia de Dios, ya que solamente Dios, con su gracia, puede hacer que nosotros tengamos esa respuesta blanda para apagar esa ira que se está encendiendo. Y aplicando concretamente, hermano, en una ira, Proverbios 15:1, imagina que el esposo llega del trabajo y la esposa comienza a criticar su falta de ayuda con los niños. Imagina, hermano, el esposo llega del trabajo, llega cansado, y la esposa comienza a criticar su falta de ayuda con los niños, y en lugar de hacerlo expresando su necesidad, expresando yo siento, yo necesito, va a agredir a su cónyuge y va a usar un tono áspero, un tono que va a llevar a la ira. Y entonces el esposo de esa forma se siente atacado y devuelve el ataque. Y le dice, imagina que el esposo le dice a la esposa, ¿tú crees que yo no hago nada? Le dice, ya estoy harto de tus quejas. Mira, hermano, cómo va escalando el conflicto. Ya empiezan a subir el tono. Y entonces una respuesta aplicando Proverbios 15:1 podría ser, por ejemplo, el esposo, en lugar de alegarle a la esposa, él baja el volumen y le dice, mi amor, veo que estás muy frustrada. Mi hermano, ¿cómo valida su emoción? Porque esa emoción es válida de la señora. Lo único es que está agrediendo en su respuesta. Y le dice el esposo, mi amor, veo que estás muy frustrada. Y le dice, ¿te recuerdas, hermano, esa dinámica de hacer una pausa? Porque se está subiendo el tono y él le dice, necesito hacer una pausa. Mira, hermano, la palabra clave que ellos utilizaron ahí, necesito hacer una pausa ahora mismo, porque si sigo hablando te voy a herir. Y le dice, me comprometo a hablar de esto en 20 minutos. Mira, hermano, me comprometo a hablar de esto en 20 minutos. Esto es un acto de autocontrol, pero también es una promesa de unidad. Y entonces, hermano, imagina qué hace la esposa con un hombre que le responde según Proverbios 15:1, aplicando la gracia, una respuesta blanda, reconociendo la necesidad de su esposa. Y entonces la esposa honra la pausa. Que recuerda, hermano, que pasara lo que pasara, haciendo esa pausa tenían que detener el conflicto. Y cuando retoman, el esposo inicia y el esposo le dice, entiendo que te sientes sola con la carga de los niños. ¿Qué puedo hacer de diferente en los próximos 15 minutos para que tú sientas que yo te amo y te apoyo? Mira, hermano, se enfoca en la necesidad, se enfoca en la necesidad, ofrece servicio y de esa manera desarma la ira con un amor sacrificial, con un amor ágape, un amor de donación. El hermano no está agrediendo a la esposa. Entonces la esposa cumplió esa pausa y después de esos 20 minutos, mira cómo le dice el esposo, entiendo que te sientes sola con la carga de los niños. ¿Qué puedo hacer de diferente en los próximos 15 minutos para que tú sientas mi amor y sientas mi apoyo? Mira, hermano, hay dos formas entonces de resolver un conflicto. Aplicando la gracia o haciéndolo de una forma áspera. Y ahí, hermano,
Hoy te quiero hacer un cuestionario para que lo reflexionemos ahí en pareja. Trata de responder este cuestionario con la intención de exponer la herida, no de culpar a la otra persona. ¿Cuál es, hermano, hermana, la acción o palabra de tu cónyuge que consistentemente te hace sentir más irrespetada, irrespetado, ignorada o abandonada? Hermano, identifica esa herida. Identifica la herida. Recuerda, hermano, que alguna herida es la causa de esa ira explosiva. A veces esa herida es el detonante de la ira, y por lo cual entonces el conocer cuál es esa acción, cuál es esa palabra de tu cónyuge que consistentemente te hace sentir poco valorada, abandonada, ignorada, irrespetada. Es necesario entonces, hermano, hermana, que identifiquemos esa herida, porque así va a ser más fácil encontrar una respuesta blanda. Cuando tu cónyuge, hermano o hermana, está enojado, enojada, ¿cuál es tu reacción automática? ¿Cómo reaccionas más frecuentemente? ¿Contraatacas? ¿Huyes? ¿Lloras? ¿Cómo puedes, hermano, reemplazar esa reacción con una respuesta blanda donde tú valides la emoción de tu cónyuge? ¿Qué miedo profundo al control, al fracaso o a la soledad, hermano, estás tratando de cubrir o controlar cuando tu voz se eleva? Pues, hermano, que hay dos cosas que tenemos que pensar como raíces de la ira. Una es un poco control emocional y la otra es que tenemos que buscar alguna herida profunda, ¿ya? Algo que nos pasó en la infancia, alguna herida que haga explotarnos en ira. Entonces, ¿qué miedo? Miedo al control, miedo al fracaso, miedo a la soledad. ¿Qué miedo estás tratando de cubrir, hermano, o de controlar cuando tu voz se eleva? ¿Cuál será esa palabra clave de emergencia ahí en tu pareja, hermano, a partir de hoy? ¿Te recuerdas, hermano, que en la dinámica dijimos que teníamos que tener una palabra clave para parar en ese momento el conflicto y hacer una pausa de unos 20 minutos? ¿Cuál será tu palabra clave, esa palabra clave de emergencia que vas a empezar a practicar a partir de hoy y que se va a hacer exactamente durante 20 minutos de pausa sagrada para calmar su espíritu, hermano? ¿Cuál será esa palabra clave? ¿Será stop? ¿Será pausa? ¿Será rosario? Recuerda, hermano, que en esos momentos debemos agarrar un texto bíblico, un salmo, un rosario, para adquirir esa gracia, para que Él nos revele cuál es esa respuesta blanda que nos haga que bajemos el tono de la voz, que tratemos de resolver y validar esa emoción de nuestro cónyuge, en donde podamos decirle: entiendo que te sientes solo, te sientes sola con la carga de los niños. ¿Qué puedo hacer de diferente en los próximos 15 minutos para que sientas mi amor y apoyo? Hermano, tenemos que aprender a enfocarnos en la necesidad de nuestro cónyuge y ofrecerle servicio, y de esa manera, con palabras suaves, con respuestas blandas, palabras blandas, vamos a desarmar la ira con un amor sacrificial, un amor donativo. Y ahí, hermano, de la mano de tu pareja, tratando de apagar esa ira en lugar de encenderla, ahí frente a Jesús le vamos a pedir
que nos dé la gracia para encontrar cuál es la herida que está propiciando la explosión de ira, o ver cuál es el miedo, esa deficiencia emocional que tenemos, que queremos controlar, miedo al fracaso, miedo al futuro, miedo al control, y le vamos a decir: y sabiendo que Él nos va a levantar de ahí donde estamos, con ese canto lindo de fondo donde dice: Él me levantará, le vamos a decir: Señor Jesús, tú que fuiste manso y humilde de corazón y que permaneciste en silencio ante la agresión, te pedimos el don del dominio propio en nuestro matrimonio. Reconocemos que nuestra ira y nuestra agresividad son a menudo la manifestación de heridas no sanadas. Sana el dolor que nos lleva a herir a la persona que más amamos. Señor Jesús, danos la humildad para escuchar la crítica como un grito de necesidad y la fuerza para responder con la blanda respuesta, según nos lo indica Proverbios 15:1. Señor Jesús, que nuestra voz nunca se alce para destruir, sino siempre se alce para edificar y dar gracia. Y que al practicar la pausa sagrada que tú nos enseñas, podamos encontrar refugio en tu sagrado corazón inmaculado para volver a nuestro cónyuge con ternura y con perdón. Y ahí, hermano, frente a Jesús, tomado de la mano, meditemos cómo podemos apagar esa ira con una respuesta blanda, con esa gracia que Jesús nos da por sus méritos en la cruz del Calvario. Que el Señor te bendiga, hermano, y sigamos aprendiendo a resolver esos problemas del matrimonio, y verás la mano poderosa de Jesús actuando ahí en tu vida matrimonial. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén. Aleluya.